Isabela Ferretías Granados, pertenezco a la clase 6 Filosofía con el abogado Fabricio Guerrero Valarezo y el día de hoy hablaremos sobre la antigua Roma, sobre la época clásica, la época postclásica, el derecho de Justiniano y el derecho de Occidente. Comencemos. Antes de introducirnos en la época clásica, repasaremos brevemente la tradición romana de su origen. El origen de la fundación de Roma se remonta a un mito, que el dios de la guerra, Marte, engendró en la sobrina sacerdotisa Amulio 2 hijos, Rémulo y Remo, a los que Amulio intentó matar. Los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que amamantó y protegió, acabando con Amulio y restituyendo a su abuelo en el trono. Tras ello fundaron una nueva ciudad, Roma, en el lugar en que la loba los había amamantado, el Monte Palatino. Tras una disputa por los muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo, dando apenado a la misma el nombre de su hermano muerto. Rómulo implementa la forma de gobierno donde el rey tiene el poder absoluto y control total sobre la religión, la política y la milicia. Época monárquica que fue desde el año 753 a.C. hasta el 509 a.C., el cual por medio de un triunvirato conformado por un grupo de militares de bajo rango, un grupo de latinos, de sabinos y un grupo de la religión, expulsaron a Tarquino el Soberbio, desequilibrando la monarquía, dando paso a la República, o también conocida como Res Pública, cosa de todos, época donde el Senado consulto se convierte en asamblea, dando paso al tribuno de la plebe, la magistratura y la reforma de las 12 tablas. La expansión territorial de Roma durante esta etapa era difícilmente gobernada por un Senado incapaz de moverse. Por lo tanto, nombran generales para gobernar en las tierras conquistadas, dándoles un poco de poder autónomo. Esto crea una disputa por el poder, causando que un general llamado Julio César se autonombrase como dictador absoluto de Roma, que más adelante sería asesinado por el Senado en busca de la restauración de la República, la cual jamás se pudo volver a dar. Época que va desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Ahora sí, nos introduciremos en la época clásica en la que nace el imperio, que va desde el año 27 a.C. hasta el 476 d.C. Durante este periodo se da una forma de gobierno caracterizado por su gran desarrollo en la parte jurídica, así también como lo vemos en el establecimiento de una forma de gobierno recayendo todo el poder sobre el príncipe y el senado. El principado, caracterizado por el poder, se concentraba en una sola persona, el que era el príncipe. Muy semejante a la forma de gobierno de la monarquía, asimismo el Senado se torna una institución de aconsejar y servir al príncipe. Octavio Augusto se convierte en el primer emperador de Roma. El poder fue formidable tanto como la influencia sobre sus legiones, especialmente en la evolución de la jurisprudencia. Desde el año 27 a.C. hasta el 68 d.C. se conoce a la dinastía Julio-Claudia. Los primeros emperadores que van desde Octavio Augusto, Tiberio, Calígula y Nerón. A este último emperador se lo asocia con un gobierno de tiranía y extravagancia. Pero esta dinastía también se caracteriza por ser de un gobierno despótico, que despilfarra las riquezas que se habían obtenido durante las conquistas, destabilizando económicamente a Roma. En el 69 d.C. surge la dinastía Flavia, conformada por Vespasiano, Tito y Domiciano. Su tiempo en el poder fue muy corto al no contar con herederos. A ellos le sucedieron la dinastía de los Antoninos, conformada por Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y su sucesor, el hijo llamado Cómodo. En esta época del siglo II es donde el imperio alcanza su máximo esplendor. Bajo el reinado de Trajano, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último rey de esta dinastía fue Marco Aurelio, quien al momento de morir le sucedió su hijo Cómodo, trayendo de vuelta la inestabilidad al imperio. Después de haber sido asesinado por su guardia pretoriana, al imperio entra una etapa de confrontaciones civiles, tras la que asumió el trono Séptimo Severo, que acaba con Alejandro Severo. A este se le conoce como la dinastía Severa. Es importante resaltar cuáles fueron las fuentes del derecho romano durante esta época. Las fuentes formales fueron las constituciones imperiales, que eran las leyes emitidas directamente por el emperador.
Estas constituciones imperiales estaban conformadas por edictos, que eran las decisiones que aplicaban para todos. Los decretos, que existían dos, el apelativo, que podías apelar ante el emperador, y el avocatio, que era cuando el emperador ya conocía la causa. Epístola es una consulta hecha y donde se da la respuesta en un diferente documento. Por otro lado están los prescritos, que son consultas hechas al emperador y respondidas en el mismo documento. El mandato, instrucciones que el emperador daba a otras autoridades. Continuando con las fuentes formales, también se incluye el edicto perpetuo del Salvo Juliano, que son las decisiones donde se establecen las actividades que van a tener los funcionarios públicos, y es el orden y compilación de los edictos. Y por último tenemos a la jurisprudencia, que constaba en la opinión de los juristas, y quienes eran más cercanos al poder gozaban de privilegio, también conocido como el ius publicae respondendi. Ahora vamos con la época postclásica, época que conocemos como Imperio Absoluto, Imperio Alto o Dominato. Es en la cual todos los poderes se concentran en manos del emperador. Es una época de franca decadencia que abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 después de Cristo hasta la caída de la ciudad de Roma en el año 476. Por lo que toca al Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla y termina así el Imperio Romano de Occidente. Durante todo el periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, así como las invasiones de los pueblos bárbaros. Diocleciano, primer monarca de esta época, fue quien dictó un programa de reformas conocido como la tetrarquía o gobierno de cuatro, la cual implicaba que el gobierno del imperio se dividiera geográficamente en 4 gobernantes. Diocleciano estableció la última persecución a los cristianos, considerada como la más sangrienta y drástica. Al abdicar Diocleciano, la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes, donde solo podía quedar un emperador, quedando así Constantino el Grande, legalizando la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Fue el primer emperador cristiano. En el año 330 traslada la capital del imperio a la pequeña ciudad de Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo, a la que da el nombre de Constantinopla. El emperador Tedioso I, en el año 395, divide el imperio romano entre sus dos hijos. Adjudica a Honorio el imperio de Occidente con capital en la ciudad de Ravenna, al norte de la península itálica, mientras que el imperio del Oriente, con capital en la propia Constantinopla, queda en manos de su hijo Arcadio. En el año 410, el imperio de Occidente es saqueado por el rey bárbaro Alarico. Unos años después, en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, se rinde entre el avance incontenible de las invasiones germánicas y es destronado por Odoaco. Durante el asentamiento de los bárbaros, el derecho sufre un proceso de vulgarización debido a la carencia de pensamiento jurídico original, dando a conocer al derecho romano como un derecho romano vulgar de Occidente. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, al oeste europeo se dividió en un conjunto de reinos germánicos autónomos, desapareciendo la idea de un estado único y centralizado. En su lugar, surgieron varios pequeños estados que rivalizaron entre sí. Los nuevos reyes nunca pensaron en destruir la organización de Roma, simplemente sustituyeron la autoridad romana por la suya. Por eso, en estos reinos, todo lo romano pervivió, permatizado por las nuevas circunstancias históricas. Entre los reinos que se organizaron en el siglo V, los más notables fueron el de los francos en las Galias y el de los visigodos en la península ibérica. Sin embargo, se formaron otros reinos. Los más importantes de ellos fueron los vándalos, los ostrógodos y los anglosajones. En el año 493, los ostrógodos, dirigidos por el rey Teodorico, formaron un poderoso reino en Italia. Este rey fue un admirador de la civilización romana e hizo todo lo posible por facilitar la unión entre los ostrógodos y los vencidos. Por ello, su reino fue gobernado en paz. Varios años después de la muerte de Teodorico, el emperador Justiniano conquistó Italia y puso fin al reino ostrógodo en el año 553 después de Cristo. Más tarde, los lombardos, otro pueblo germano, conquistaron el norte de Italia y formaron un nuevo reino llamado Lombardía.
Es importante destacar las características del derecho posclásico. Todo el derecho del imperio absoluto corresponde a la fase posclásica, como ya dijimos anteriormente, y se subdivide a su vez en derecho vulgar y derecho justinianeo. La etapa del derecho vulgar se inicia a partir del mandato de Diocleciano y termina antes de Justiniano. Es característica de esta fase la falta de originalidad. Ya no hay creación jurídica, sino solo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente, simplificándolo la mayoría de las veces y perdiendo con ello el rigor científico que caracterizaba al derecho clásico. Por otro lado, se intenta la ordenación de todo el material jurídico y se realizan las diversas recopilaciones que ya conocemos, tanto de constituciones imperiales como de jurisprudencia. Este panorama cambia con Justiniano, cuyo carácter clasista lo lleva a ordenar una gran recopilación. El emperador vuelve los ojos al pasado y da a conocer así el derecho clásico, que de otra manera hubiéramos ignorado, ya que salvo las instituciones de Gallo, los escritos de los demás jurisconsultos, nos introduciremos y analizaremos el derecho romano de Justiniano. En el año 527 ascendió al trono imperial el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte en 565 después de Cristo. Su obra como gobernante destaca en el ámbito político, militar, como en el religioso y en el jurídico. En el primer aspecto, pretendió restaurar el antiguo imperio romano, logrando reconquistar algunos territorios invadidos por los bárbaros: África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica. En lo religioso, trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En lo jurídico, llevó a cabo una gran labor legislativa, gracias a la cual estamos en posibilidad de estudiar el derecho romano, como lo conocemos hoy en día. La labor legislativa, llevada a cabo por Justiniano desde el momento en que sube al trono en 527, tiene una importancia decisiva dentro de la historia del derecho, pues gracias a él conocemos aquel que rigió a los romanos durante los siglos anteriores. El derecho romano, que va a ser estudiado y aplicado en diversos pueblos, no es el clásico de la época del Principado, sino el derecho elaborado por dicho emperador y que conocemos como derecho justiniano. La inmensa labor legislativa, efectuada por Justiniano, tiene que ser contemplada desde un doble ángulo, como una tarea de codificación, o sea, de reunión y clasificación de todo lo material jurídico que había integrado el derecho de los romanos hasta su época, y a la vez como una labor creativa no solo en el sentido de que adaptó a las normas jurídicas anteriores a las necesidades de su época, sino también a la serie de disposiciones dictadas de una nueva cuenta durante su reinado. Con la muerte de Justiniano en el año 565, termina lo que se conoce como la primera vida del derecho romano. Vale decir que la etapa de su creación, iniciado con la fundación de Roma en el año 753 a.C. Al conjunto de la labor jurídica de Justiniano se le conoce como el nombre de Corpus Juris Civilis y está compuesta por el Código, el Digesto, las instituciones y las novelas. El Código, en el año 528, se nombra una comisión para reunir a los códigos gregorianos, hemogeniano y teodiciano en una sola obra. Dicha comisión tenía facultades para efectuar las modificaciones y aclaraciones necesarias, así como para eliminar las repeticiones que existiesen. Esta obra se publicó al siguiente año y se la publicó con el nombre de Código de Justiniano. Posteriormente, en el 534, se elaboró una nueva edición, después de que otra comisión de juristas, bajo la dirección de Tribuniano, efectuara una revisión del viejo código, incluyendo las constituciones imperiales más relevantes y más recientes. El código está dividido en 12 libros, el primero de los cuales trata del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios de los funcionarios imperiales. Los libros segundo al octavo se dedican al derecho privado, el libro noveno al derecho penal y finalmente el libro décimo al doceavo al derecho administrativo. Cada uno de los libros se subdivide en títulos y estos en fragmentos, encabezados por la indicación del tema y de las constituciones que se trata.
El Digesto, conocido también con el nombre de Pandectas, es una colección compuesta por citas a los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. La obra fue encargada a una comisión de juristas bajo la dirección de Tribuniano y se compone de 50 libros. Estos se subdividen en títulos y fragmentos que constan en párrafos numerados. Cada fragmento se inicia con el nombre del autor correspondiente y la indicación de la obra citada. Los redactores del Digesto se dividieron en 3 subcomisiones, cada una de las cuales debía seleccionar un conjunto determinado de obras. La primera se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar lo que se conoce como Fondo Sabinaneo, que está conformado básicamente por obras de Sabino y sus seguidores. Por su parte, la segunda comisión revisó las obras relacionadas con el derecho honorario contenido en los edictos de los magistrados e integró el fondo edictal. Finalmente, el tercer grupo se dedicó a analizar principalmente los escritos de Papiniano y otros grandes jurisconsultos, y produjo el Fondo Papinianeo. Las comisiones tuvieron plenos poderes para corregir y modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones, así como la facultad de adaptar obras clásicas a las necesidades del derecho vigente. Estas adaptaciones y modificaciones se conocen con el nombre de interpolaciones o emblemata Tribuniani. Las instituciones. Mientras se trabajaba en la inmensa labor que implicaba la elaboración del Digesto, Justiniano ordenó redactar una obra elemental dirigida a la enseñanza del derecho, es decir, prácticamente un libro de texto en cuyo preámbulo el emperador da una serie de consejos a la juventud que desea estudiar leyes. Las instituciones, al igual que el Digesto, se publicaron en el año 533. Al igual que las anteriores, esta obra tuvo la dirección de Tribuniano y con él colaboraron directamente otros 2 juristas, Teofilio y Doroteo, quienes se basaron en obras de Ulpiano, Marciano y Gayo. De este último, tomaron la estructura de su obra las instituciones. La citada obra de Justiniano está dividida en 4 libros, y estos a su vez en títulos que indican la materia tratada y se subdividen en párrafos numerados. El primero trata de las personas, el segundo, tercero y parte del 4.º libro se refiere a las cosas, mientras que al final de este se dedica a las acciones. Las novelas, después de la publicación definitiva del Código en el año 534, las constituciones imperiales que se fueron publicando conformaron una obra denominada novelas. Estas constituciones imperiales son bastante numerosas, sobre todo hasta el año 545, fecha en que muere Tribuniano. De las novelas poseemos varias versiones. Una recopilación en el año 555 por un famoso profesor de Derecho de Constantinopla, que reúne 124 novelas y cuya colección se llama Epítome Iuliani. Otra colección más completa que consta de 143 novelas que se conoce con el nombre de Authenticum Corpus Novellarum. Cada novela se inicia con un prefacio donde se indican los motivos del texto que se está dividiendo en capítulos y finaliza con un epílogo que reglamenta su aplicación. Con esto le podemos dar fin a lo que tratamos de decir con el derecho de Justiniano.